Abandono. Final. Parte 1. Tras ese grito todo se volvió confuso. Sentí como si mis tímpanos hubiera explotado, en ese momento en mi cabeza esa voz volvería. Rueda a tu izquierda. Comenzaría a rodar hacia mi izquierda aún sin saber qué hago. En ese momento sentía las vibraciones de cuando un gran objeto pasa por tu lado. Lo que debo de suponer era un estante me habría caído encima. Mi vista seguía borrosa y poco a poco comenzaba a volver. Vi un bulto al frente mío sosteniendo a alguien. Era obvio que esta cosa era el infectado, sin dudar aún sosteniendo mi arma la apunté al cuerpo de esa cosa y... un tiro, el infectado volteó su cara y me miró directo a los ojos. Esa cosa soltó una leve carcajada, como si se estuviera burlando de mí. Le disparé de nuevo pero nada, tan solo se me quedó viendo. Esa cosa tenía en sus manos a Leonardo. Esa cosa tras ver que yo seguía disparando tiró a Leonardo con una fuerza descomunal, haciendo que dañara un estante por completo. Esa cosa daba lentos y pesados pasos hacia mí, esta criatura sabía tomarse su tiempo. Al estar a menos de 2 metros de mí el infectado levantó su mano y... una lluvia de disparo cayó sobre el infectado el cual se retorció mientras trataba de correr. Una gran cantidad de disparos le caían mientras esa cosa escapa por las calles retorciéndose. Alzaba mi mirada mientras trataba de distinguir quién había disparado. Jazmín daría un grito, pero no de terror sino emoción. Esto es imposible, ¿cómo llegaste hasta aquí? Esto lo diría mientras una gran sonrisa se formaba en mi cara. Mientras me trataba de poner de pie, saliendo de debajo de ese estante ese tipo acercaba a mí. La oscuridad del lugar no me permitía ver correctamente su cara, solo logré distinguir su ropa la cual era un traje militar. Hola hermano. Diría ese tipo mirándome a mí. Espera esa voz, ¿eres tú David? Mi cara era de estupefacción completa. David Kokomo. David me daría un abrazo, un cálido y fuerte abrazo. Yo le devolvería el abrazo. Te extrañé David. Esto lo diría con un par de lágrimas. Santiago diría, hey disculpen por interrumpir su momento, pero necesitamos escapar de aquí. Santiago estaba ayudando a parar a Leonardo el cual por lo que parecía se encontraba bien. Leonardo al ponerse de pie se estaba quejando de un gran dolor en la espalda. Jazmín se acercó a la entrada viendo como desde las calles una gran cantidad de ojos brillantes se empezaban a acercar. Melody tomó las armas que habían quedado regadas por el piso. Jazmín gritaría corran al segundo piso. Melody al escuchar eso corrió rápidamente subiendo los escalones. Santiago ayudó a caminar a Leonardo el cual le costaba estar de pie. Idiotas ayuden. Diría Santiago dirigiéndose a David y Jason. El dolor en mi abdomen comenzaba a volver era como una punzada, al parecer el que me cayera un estante encima hizo que los puntos de sutura se abrieran y consigo un gran dolor. David ayúdales a ellos. Diría Jason mirando a su hermano. Hermano ¿tú estás bien? Diría David a Jason. Sí estoy bien pero ayúdales a subir a ellos. David, Leonardo y Santiago comenzaban a subir al segundo piso. Yo estaba caminando con ayuda de Jazmín para subir al segundo piso. Los primeros infectados ya habían llegado adentro. Rápidamente todos logramos llegar al segundo piso y David cerraría la puerta tras que nosotros entramos. Varios infectados comenzaron a golpearla. Esa puerta no aguantará mucho diría Santiago mirando a todos. ¿Dónde consiguieron esos subfusiles? Preguntaría David a Jazmín. Jazmín solo daría un respiro de frustración. Te lo contaremos en otro momento ¿sí? Es una situación difícil. Diría Jazmín tomando el hombro de David. David quizás no era la persona más lista de todos pero supo que algo malo pasó, para que ellos tuvieran armas militares. ¿Y tú cómo llegaste hasta aquí? Preguntaría Jazmín mirando a David. David diría, tuve que llegar peleando con uñas y dientes para llegar aquí. Luego les cuento la historia. Oye tú Santiago ¿cierto? Diría David. Santiago sentiría con la cabeza. David haría una pregunta, ¿tú sabes manejar armas cierto? Santiago diría sí ¿por qué? ¿Qué tan ágil eres? David haría esta otra pregunta. Santiago un poco confundido diría, pues tengo una buena condición y solía cazar en el bosque junto a mi abuelo. David daría una sonrisa, entonces tienes buena puntería eso servirá. David extendería el fusil de él hacia Santiago, Santiago lo tomaría y David tomaría uno de los dos subfusiles que habían. Escúchame voy a bajar por esa ventana, tomaré uno de los autos de abajo tú tienes que cubrirme, con el auto desviaré a esa manada de infectados. Santiago diría una sonrisa, estás loco, pero sí te ayudaré.
David daría una sonrisa, claro estoy loco, ¿no ves que soy un militar? Solo dame un minuto y ya comenzamos el plan. David se sentaría junto a Jason. Acabas de llegar y ya te vas otra vez, Jason diría esto con un claro tono de furia en la voz. Jason, una pregunta, diría David. ¿Qué pasó en tu abdomen? La pregunta de David me tomó de sorpresa y abrí mis ojos de par en par. Veo que te diste cuenta, pues no veo caso en ocultarlo, me dieron un balazo, unos tipos militares o eso parecía, con trajes negros me dispararon y me dejaron así, gracias a todos ellos pude sobrevivir. David daría una sonrisa y abrazaría a Jason. Veo, hermano, que tú también estás loco. Jason daría una leve sonrisa. Oye Jason, vi el auto de nuestro padre estacionado afuera, tú tienes las llaves. Jason sacaría de su bolsillo las llaves y se las daría a David. Oye, nuestros padres están muertos, diría David en tono de pregunta. Jason, al escuchar esa pregunta de parte de David, tomaría algo de aire y respondería con tristeza. Honestamente no lo sé, lo más probable es que sí. Fui disparado poco después de que esto empezara, así que no lo sé con exactitud. David se puso de pie y se acercó a la ventana. ¿Estás listo, Santiago?, preguntaría David. Santiago asintió con la cabeza. ¿Tienes alguna idea de a dónde nos iremos? Melody hablaría y diría salir de la ciudad. David diría, eso sería una buena idea, pero todas las salidas de la ciudad están tapadas por militares o vehículos, quizás la única forma de salir sea por el bosque, esta infección no es de esta ciudad nomás, es un problema global. ¿Qué tal salir por un camino viejo de tierra?, diría Santiago. David diría, ¿por dónde sería ese camino? Santiago diría, es un viejo camino que hoy en día solo lo usan unas pocas personas de campo, nos llevará fuera de la ciudad, está bien. David daría una sonrisa. Si por ahí es buena idea salir, mi plan es dirigirnos a la base militar de... Escuche que es una base protegida por una gran parte del ejército y tiene armas y comida para años, al no ser un centro de refugiados será muy seguro, quizás lo único malo es que tendremos que todos aquí volvernos de alguna forma militares para estar ahí. ¿Y dónde nos reuniremos para irnos?, diría Santiago con curiosidad. David se tocaría la barbilla pensando. Incómodos segundos de silencio. David levantaría la cabeza tras que le llegara una idea a la cabeza. David voltearía a ver a Jason y Jasmine. Oigan, ¿ustedes aún recuerdan la gasolina de Luis? Jasmine asentiría con la cabeza. Ok, entonces necesito que en el otro auto ustedes se dirían hacia allá, vamos a necesitar bastante gasolina para llegar a allá, diría David con una sonrisa. David vería a Melody, la cual estaba revisando a Leonardo. Oye tu chica, diría David mirando a Melody. Melody voltearía la cabeza mirando a David. David daría una sonrisa mirándola, debes saber que es normal tener miedo más con esas cosas que hay afuera, pero por favor la próxima vez no salgas corriendo, ahora todos somos sobrevivientes y juntos somos mejor que separados. Melody se sonrojaba un poco al oír eso, yo no tenía miedo, es que tomé las armas. David solo se quedaría viendo por la ventana. David le diría a Santiago, una pregunta, esa cosa que los atacó hace un rato, ¿sabes qué es? ¿O la habías visto antes? Santiago tragaría algo de saliva, pues sí la vi antes pero no quiero recordar eso, solo puedo decir esa cosa es aterradora. David le respondería, esa cosa vi como despedazaba personas con mis ojos, fue algo horrible, si tú pasaste por algo parecido, entiendo que no quieras hablar de eso. Santiago solo miraría por la ventana y diría, fue algo muy complicado, solo yo y otras 3 personas logramos escapar de esa cosa, cuando eso no estaba con ellos, tu hermano y los demás. David diría, entonces eres un tipo duro para poder sobrevivir a esa cosa. Solo te pido un favor y evita que mi hermano y Jasmine les pase algo. David se subiría en la ventana, él ya estaba preparado para saltar y le diría a Santiago, ¿estás listo para cubrirme? David se tiraría con cuidado desde la ventana, cayendo al piso rodaría un poco. Si llegaste hasta aquí solo puedo decirte muchas gracias. Como siempre, perdón por la tardanza, este capítulo final se dividirá en 2 partes para todos ustedes. La próxima parte se estará quizás publicando a finales de este mes, así que tengan paciencia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Se despide su servidor Nivek.